de Él. Y que hayas enviado a tu Hijo unigénito para que por su sangre seamos comprados y salvados de la esclavitud del pecado. Y sabemos que tu mano no se ha cortado ni se ha debilitado, porque eres poderoso. Y tú estás con nosotros. Y te agradecemos. Te agradecemos por ser nuestro Padre Celestial. Te honramos y te adoramos. Y damos toda gloria y honra a ti. En los méritos de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, nuestro Señor. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Denle un fuerte aplauso a Él. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Amén! Gloria sea a Dios. ¡Amén! Gloria a Dios. ¿Pueden tomar asiento? Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Buenos días, hermanos. El Señor los bendiga. Para mí siempre es un honor estar aquí, una honra estar aquí delante de ustedes para compartir la palabra de Dios. Doy gracias a Dios porque Él está con nosotros y porque Él así lo prometió, que donde haya 2 o 3 reunidos en su nombre, Él estaría presente. Así que ahora somos más de 2 o 3, estamos aquí y Él está en medio de nosotros. Amén, amén. Gloria sea el Señor. Qué rápido, ya estamos en el mes de noviembre, ya se está finalizando este año y realmente Dios se sigue glorificando en cada vida que Él trae con lazos de amor. En esta mañana vamos a continuar con la serie que venimos trayendo en este mes, que se llama Cobra Ánimo. Y realmente cobrar ánimo no solamente es estar animados, ¿no? Sino simplemente salir de ese momento difícil que podemos estar pasando y creerle a Dios, que Dios nos saca de ese pozo cenagoso, de ese lodo que a veces nos metemos, a veces sin proponerlo y a veces proponiéndolo. ¿Por qué? Porque a veces no obedecemos a Dios y cuando Dios nos advierte del hueco, muchas veces nos metemos en el hueco, ¿no? Cuando dice el Señor que el sabio no se aparta del hueco y no cae. Pero bueno, hoy día quiero decirles a ustedes también que el Señor los ama. El Señor los ama y nunca, nunca los va a dejar. Nunca se va a apartar de ti. Siempre Él estará a tu lado, porque Él te llamó. Él nos dijo que desde el vientre de nuestra madre nos ha separado. Él nos dijo de que en el vientre de nuestra madre Él entretejió nuestras células y nuestro embrión vio la cara de Dios. Gloria sea al Señor. Y porque desde antes que tú nacieras, Él ya te había separado. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y Dios hoy día nos habla también acerca de que a pesar que tengas dificultades, a pesar que tengas situaciones difíciles, que no encuentres la salida, quiero decirte que Dios está en medio de todo. Él, mientras tú duermes, Él sigue trabajando, Él sigue obrando para que tú salgas adelante, para que nada ni nadie te detenga, porque el que empezó la buena obra será fiel en culminarla. Amén. Y quiero decirte que Él te guarda. ¿Y un cristiano puede tener dificultades? Claro que sí, un cristiano va a tener dificultades. El Señor Jesucristo lo dijo también, ¿no? Él ha tenido, que en el mundo tendremos aflicción, pero recordemos que Él ha vencido y Él es nuestra imagen, es Él a quien vamos a seguir y seguimos. Y Él
Y con Él y en Él es que vamos a salir adelante. Acompáñeme, por favor, a Isaías capítulo 43, verso del 1 al 3, primera parte. Isaías capítulo 43, verso 1 hasta el 3, pero en la primera parte, solamente del 3. ¿Lo tiene? Amén. Y dice así la palabra de Dios. Dice, eh, hermano, ¿podrías ponerla en la nueva traducción viviente, por favor? Me olvidé de comentarte. En la nueva traducción viviente. Amén. Dice así la palabra del Señor. Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Verso 2 dice, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Verso 3, la primera parte dice, pues yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor, y no se te ha cortado el brazo, Señor, para seguir haciendo el bien. Y sabemos que tus pensamientos, Señor, son para bien de nuestro, Señor. Que tú no te has olvidado de nadie, Señor. Y que por ese gran amor, porque tú amaste y amas a la humanidad, es que enviaste a tu Hijo Jesucristo. Gracias te doy, oh bendito Dios, porque tú estás aquí conmigo. Sea hablando, Señor, y usando, Señor, mi boca, mis labios, Señor, para manifestar lo que tú quieres, oh bendito Espíritu Santo. Gracias te damos. En el nombre que es sobre todo nombre, te doy gracias, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Como decía, todos tenemos dificultades, circunstancias difíciles. ¿Ustedes creen que como pastores, como la pastora Yani, no tenemos dificultades? Sí, también hay dificultades. Los misioneros que están aquí, está el misionero Benjamín, su esposa Daisy, Karen, David, como misioneros, no han tenido o no tienen dificultades. Claro que todos tenemos dificultades. Y, y realmente hay dificultades de diferentes índoles, ¿no? Dificultades financieras, tal vez, dificultades familiares, dificultades de salud o de trabajo laboral, etcétera, etcétera, legal de repente. Pero todos tenemos dificultades, pero sobre todo sabemos que el Señor está con nosotros y de todas nos va a sacar, porque Él nos ama. ¿Lo crees? Amén. Amén. Créelo, créelo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yo doy gracias a Dios porque este año para mí ha sido un año bastante complicado, difícil en cuanto a mi salud. Muchos saben de que he estado pasando, ¿no?, un problema gastrointestinal y por más de cerca de un año, ¿cierto? Cerca de un año. Y por eso no he podido estar al frente de muchas cosas. Doy gracias a Dios por mis Aarones, como Aarón, que me han sostenido los brazos mientras seguíamos adelante en la obra, ¿no? Aarón y Hurs, que sostenían los brazos de Moisés, ¿no? Es un figurativo solamente, pero que me han estado apoyando en este tiempo. Doy gracias a Dios, doy gracias a Dios primeramente por mi esposa, que ha estado a mi lado, que me ha ayudado en todo este tiempo. Eh, Agradecer a mi hijo Ian, a Lucía, que han estado cerca de mí, siempre conversando sobre los asuntos de la iglesia. Agradecer a los misioneros, Karen y David, ¿no?,
que también han estado ayudándome, Karen, Karen, en lo que es la parte musical, con Lee, ¿no? A David con los mensajes, ¿no? Pero, porque había días que realmente yo no me sentía bien, no podía seguir adelante, porque era bastante incómodo lo que estaba pasando. Y por lo tanto me han apoyado y por eso doy gracias a todos ustedes, les doy gracias por este tiempo. Pero ahora el Señor, ya por la gracia de Dios, me siento mejor y ahora sí estoy, digamos, poniéndome adelante en la brecha para seguir como el pastor que antes estaba trabajando al frente de esta iglesia, al frente de esta obra. Y claro, así como yo, usted de repente ha tenido alguna dificultad o tiene alguna dificultad. Yo quiero decirte de que como seres humanos vamos a tener muchas dificultades, pero siempre el enemigo está tratando de ponernos zancadillas, ¿no? Ponernos piedras en el camino para que no podamos seguir a Cristo. Pero nos susurra al oído cosas que a veces nos hace sentir tristes o nos deprimen muchas veces, pero no tenemos de creerle, no tenemos que poner atención a lo que Él nos dice, sino tenemos que tener atención a la palabra de Dios, a lo que Dios ya nos ha hablado, y toda su palabra y los pensamientos de Dios están en estos libros. ¿Cuántos dicen amén? Y, y muchas veces, por otro lado, nos ganamos enemigos gratuitos, ¿no? Enemigos que ni sabíamos de que habían enemigos de repente en el camino y de repente empezábamos nosotros a tener gente que se ponía en contra nuestra. Eso también pasa en los trabajos, dentro de en los centros laborales, sucede también en las partes sociales, clubes, etcétera, etcétera. Es más, en la misma familia a veces sucede. Cuando a veces alguien de la familia te dice, ya te están lavando el cerebro, o ya te lavaron el cerebro con las cosas de Dios, ¿no? Y tratan de oponerte a que vengas a la casa de Dios. Y cosas así. Pero lo que vamos a aprender es que a pesar que tengamos dificultades, a pesar que tengamos muchas cosas en contra o enemigos que están planteándose en contra nuestra, sigamos buscando de Dios, sigamos buscando su rostro de Dios, porque Él nos va a dar finalmente el primer lugar. Él nos va a honrar, Él va a ser nuestro guardador. Así, y como ejemplo de todo esto, quiero que me acompañen al libro de Daniel, capítulo 6, y vamos a ver esto como ejemplo de lo que del versículo principal que hemos tocado. El libro de Daniel, capítulo 6, vamos a leerlo del 1 al 28. Un poquito largo, pero vale la pena compartirlo. Dice la palabra de Dios. Pareció bien a Darío, que era el rey, constituir sobre el reino 120 sátrapas. Gracias, mi hermano. Que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dieran cuenta para que el reino no fuera perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. 4. Los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, pero no podían hallar motivo alguno o falta, porque él era y ningún error ni falta hallaron en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel motivo alguno para acusarlo, sino si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces, estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, ordenando que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre
fuera de ti, rey, sea echado al foso de los leones. Ahora pues, oh rey, confirma el edicto y confírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, que no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa abiertas las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén. Se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes. Se juntaron entonces aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado un edicto ordenando que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, rey, sea echado al foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, que no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel es de los hijos de los cautivos de Judá. No te respeta a ti, rey, ni acate el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, ¿sabes, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado? Entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo echaron al foso de los leones. Hasta ahí nomás vamos a leer. ¿Quiénes eran los sátrapas? Los sátrapas eran como unos príncipes, digamos. Unos príncipes, y el rey constituyó aproximadamente 120 sátrapas para que administren. El rey lo que estaba haciendo era administrar su reino, y sobre ellos puso a 3 gobernadores, más o menos unos 40 sátrapas por cada gobernador. Y dice, y estos sátrapas fueron puestos, como diríamos, a dedo. Como el rey podía hacerlo, lo puso. Entonces, pero ahí vemos en los primeros versículos de que, en el versículo 3 vemos de que Daniel era superior a todo el resto. Y esto no es porque no era en sus fuerzas, sino que Dios había puesto algo especial en él. Si vamos por un momento al capítulo 1 de Daniel, vamos a ver lo que había sucedido al principio cuando Nabucodonosor lo había conquistado y había traído a estos muchachos a la ciudad de Nabucodonosor. Capítulo 1, 17 dice, a estos 4 muchachos, o sea, está hablando de Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrach, está hablando, está hablando de Ananías, de Misael y de Azarías, aparte de Daniel, ¿no? Dice el 17, a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. La pregunta es, ¿por qué eran superiores a los otros estos 4 muchachos? Vemos en el verso 8 que dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que el rey bebía, Nabucodonosor en este caso. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Entonces, porque ellos querían agradar a Dios, porque ellos querían estar aparte, no querían ni siquiera tocar las cosas del rey, los alimentos del rey, porque ellos querían agradar, aparte de que los alimentos del rey eran alimentos que no podían comer los judíos, el pueblo hebreo. Entonces, ni siquiera el vino querían tocar. Y cuando el encargado, el eunuco encargado,
les dejó que no comieran sino solamente legumbres, Dios puso, ¿no? Dios puso algo especial en ellos, como acabamos de leerlo, ¿no? Entonces, de ahí es que viene que Daniel era superior a todo el resto, ¿no? ¿Por qué? Porque Daniel quería agradar a Dios. Entonces, el rey Darío quería ponerlo, dice la escritura, sobre todo el reino. Uy, ahí empezó el problema. Ahí empezaron los celos, ahí empezaron los intereses. Ahí nadie veía por el interés por el gobierno, no veían el interés por el pueblo, veían simplemente, ¿no?, el interés personal. Dice el verso 4 del capítulo 6 de Daniel, dice, entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel. Qué tremendo, ¿no? Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. No encontraron nada malo en Daniel, por lo tanto no podían acusarlo, porque él era una persona íntegra. Él era una persona íntegra. Qué tremendo. Los celos pueden distorsionar la mente del hombre. Los celos no te dejan ver más allá de la realidad. Los celos te empiezan a hacer ver cosas extrañas incluso. Los celos pueden hacer de que puedan llegar a asesinar, y han habido muchos casos de asesinatos por celos. Es que los celos pueden distorsionar tu mente. Santiago 3:16 dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Cuando hay celos, hay perturbación. Perturbación aquí, la perturbación mental. Y sobre todo, obra perversa. Tenemos que tener cuidado con los celos, porque los celos, dije, distorsionan y alteran los pensamientos. Y no, como le llamamos, ¿no?, pensamientos ingobernables también. El caso de los sátrapas era porque no podían competir con Daniel. El caso de ellos, de los gobernadores, es porque no tenían forma de sacarlo del medio a Daniel. Y porque ellos querían estar delante del rey solamente. Había ese celo, había ese interés. Ellos hicieron un plan perverso. Vamos al verso 4. El verso 4 dice, y los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino. Pero como no podían hallar motivo alguna o falta, porque él era fiel y ningún error ni falta hallaron en él. 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra ese Daniel motivo alguno para acusarlo, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces, cuando vieron de que por ahí era su talón de Aquiles, vamos a ponerlo entre comillas, ¿no?, dijeron, vamos a hacer una ley, ¿no?, en la cual nadie puede orar, nadie puede buscar de Dios, nadie puede solicitar nada, sino solamente al rey. Y todo aquel que esté pidiendo algo a cualquier hombre o a cualquier Dios, ¿no?, iba a ser ejecutado. Ejecutado en el foso de los leones. Entonces, los sátrapas hicieron esa ley y fueron al rey y le dijeron, sabes que tú eres el rey, tú eres a quien no debe ver nadie sobre ti. Así que vamos a hacer una ley de prueba por 30 días. Y el rey le dijo, me parece bien, está bien. Y firmó, sin saber lo que los sátrapas estaban confabulando. Cuando digo sátrapas, no sé si se acordarán ustedes, hace unos años atrás había una serie, ¿no?, muy popular en la noche, donde un personaje llamada, se me fue el nombre, Nelly, la señora Nelly, ¿no?, le decía siempre a los amigos de su hijo, le decía sátrapas, ¿no?, cuando se molestaba con ellos, ¿no? De ahí viene esta palabra, ¿no?, sátrapa, ¿no? Al fondo hay sitios, se llamaba esa serie, ahora que me acuerdo. Sí, sí, sí. Entonces,
¿no? El tema es de que, pusieron, ¿no? Pusieron ellos la trampa. Ahora, yo te pregunto, Daniel como gobernador y que estaba cerca del rey, ¿no se habría enterado de esa ley, de ese decreto, de ese mandato? Claro que sí. ¿Perdón? Y dice, vamos a leer verso 10, y dice así: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa, abiertas las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. ¿Sabe? Él sabía que podía darse ese decreto. Y cuando él se enteró, él dijo: Dios primero. No importa, así vaya contra la ley humana, no puede estar en contra de las cosas de Dios. Primero, primero es Dios, porque el Señor nos enseñó que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Es más, sobre todas las leyes está primero Dios. ¿Cuántos lo creen? Y entonces, él se enteró. Cualquiera de repente hubiese seguido orando, pero a escondidas, ¿cierto? Entraba en su casa, las puertas cerradas y escondidas, orando a Dios. No, pero él lo hacía público como siempre. Él abría las ventanas de su recámara y se dirigía, porque era la costumbre, se dirigía a Jerusalén, donde estaba el templo, y directamente a Jerusalén oraba, porque esa era la costumbre de los hebreos, que donde estaban, de los judíos, con donde estaban tenían que orar, pero dirigidos a Jerusalén. Eso me hace recordar a Jesús y la samaritana, cuando llega un pasaje y le dice de que ustedes dicen de que debemos de orar mirando a Jerusalén, pero nosotros, el Padre nos dijo, nos enseñó, el Padre Jacob nos enseñó que oremos en este monte. Y Jesucristo le dijo a la samaritana: llegará el momento de que ni en este monte ni en Jerusalén se orará. Y el momento es ahora, que en cualquier lugar oraremos al Padre. Fue una profecía que se cumplió, porque ahora oramos en cada lugar, en cada zona, en cada casa, en cada sitio que te encuentres. Podemos buscar de Dios sin dirigirnos a esos lugares, porque Dios está en todas partes. ¿Cuántos lo creen? Porque la oración, hermanos, la oración es una necesidad. La oración es una comunicación. Así como necesitamos comer 3 veces al día o 4, tenemos que estar orando. Orar sin cesar, dice el Señor. Que no paremos de orar, porque esa es nuestra comunicación, nuestro alimento espiritual. Eso tenemos que hacerlo como un hábito, como una necesidad, porque necesitamos alimentar nuestro espíritu. A pesar de lo que pueda suceder, primero es Dios. Y la segunda parte, vamos al 11, y vamos a ver lo que estaban haciendo estos hombres. Verso 11 dice: se juntaron pues aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado un edicto ordenando que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, rey, sea echado al pozo de los leones? Dice, respondió el rey diciendo: verdad, es conforme a la ley de Media y de Persia, que no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, es que los hijos de los que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Amén. Estaban estos hombres
al acecho. Como leones rugientes estaban, hasta que llegó el momento y hicieron su plan. ¿Cuántas veces hemos estado acechados nosotros por el enemigo? ¿Cuántas veces hemos sido acechados por la enfermedad? Acechados por el nombre que tú quieras, que te quedaste sin trabajo, te quedaste en una situación difícil, o tu jefe o tu jefa estaba esperando el momento para atraparte y hacerte ver lo mal que estabas, para poder echarte de repente del trabajo o para echarte del lugar. Hermanos, muchas veces, como dije, a veces somos acusados incluso en la misma familia. Y estamos esperando, ¿no? Alguno de la familia está mirando en qué momento cae en las cosas de Dios para después decirle, ya ves, y te dices cristiano o te dices cristiana y estás haciendo eso. Muchas veces estamos nosotros así, ¿no? Acechados. Pero nosotros tenemos que seguir hablando de las cosas de Dios. Así a la gente no le guste. Pablo dijo, si yo quisiera agradar a los hombres, dejaría de ser siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. No importa si los leones están acechando, hermanos. Lo único que tenemos que hacer es confiar en el Señor, porque el Señor es nuestro dueño, nuestro amo. El Señor es el Adonai de nuestras vidas y Adonai significa nuestro amo, nuestro poseedor, porque Él nos compró con precio de sangre. Amén. Y el rey mismo empezó a buscar salida. Sabíamos que Dios estaba con Daniel, ¿cierto? Pero el rey mismo quiso buscar la salida para que no sea metido al foso de los leones. Y creo y estoy seguro que Dios le hubiese dado la salida al rey, pero él no le quiso dar la salida al rey. ¿Por qué? Para que pueda ver la gloria, para que pueda ver la gloria de Dios en Daniel. ¿Y sabes qué? Como dice la palabra de Dios, de lo vil y menospreciado escogió Dios para que nadie se jacte, nadie, absolutamente nadie se jacte, para que puedan ver que Dios puede hacer el cambio y la transformación en las vidas de cada uno de nosotros, en la vida de cada una de nuestras familias. Amén. El rey se dio cuenta tardíamente del propósito de los sátrapas y los gobernadores. Quiso librarle, pero no lo pudo hacer. Entonces, con mucha tristeza lo llevó Daniel al foso de los leones. Y cuando iba a entrar Daniel al foso de los leones, se acordó de sus amigos, se acordó la historia de sus amigos cuando en la época de Nabucodonosor, estos tres muchachos no se quisieron arrodillar delante de la estatua de él y los mandaron al caldero de fuego. Y dijeron, no, rey, solamente yo doblaré mis rodillas ante Dios, mas no a cualquier estatua. Y fueron metidos al caldero de fuego. Y antes de entrar, ellos dijeron, Señor, nosotros, he aquí, nuestro Dios a quien servimos, dice, pues puede librarnos del horno de fuego ardiendo, Daniel 3:17. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, le dijeron, nos librará. Si Dios quiere, y Dios quiso. Dice que pusieron el caldero de fuego, lo pusieron 2, 3 veces más fuerte de lo normal. Y cuando entraron estos tres muchachos, Nabucodonosor decía, ¿no eran tres? ¿Por qué estoy viendo 4? Es que el ángel de Jehová estaba ahí, cuidándolos, protegiéndolos. Y cuando salieron victoriosos, ni se les chamuscó el cabello. Salieron completamente bien, porque Dios estaba con ellos.
El Señor estaba con ellos. Y, y Darío, y Darío seguramente se acordó de eso y de esas palabras. Y le dice, en el verso 16, le dice, el Dios tuyo, le dice a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Igualito, dice, Él te libre. Porque él no podía hacer nada, absolutamente nada. Y sabes, él es el rey, no tenía fe, porque el rey no pudo dormir toda la noche. El rey estaba angustiado porque a Daniel, a quien quería tanto, a quien quería ponerlo por encima de todo, iba a ser comido por los leones. Y dice que el verso 19 de Daniel 6 dice de que se levantó temprano el rey y fue corriendo al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó y dio voces, y me imagino, tímidamente y triste, le dice a Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? No tenía fe el hombre. El hombre estaba nervioso de que no podía, de que de repente ya no iba a responder. Entonces Daniel respondió al rey, aleluya. Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Hermanos, quienes sirvan a Dios con integridad, Él los va a guardar. Daniel fue hallado inocente. Dios envió a su ángel para ser protegido de los leones. Dios nuevamente protege y protege a todos sus siervos. Protege a su pueblo, hermanos. Y este es un ejemplo que Dios está con nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Y esto trajo una gloria para Dios adicional. Versículo 25 al 28, mire lo que dice. De parte mía, dice Darío, esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Lo único que le faltó es amén, nada más. Dice y sigue, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Y Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Aleluya. Y este Daniel, dice, final, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío, durante el reinado también de Ciro el persa. Una vez más, la obediencia de Daniel a Dios fue primero, antes que a los hombres, antes que a las leyes incluso, y se demostró el poder de Dios. Y Darío mismo dio testimonio a todas las naciones, absolutamente a todas las naciones. El Señor se glorificó con este hecho. Y sabe, con este hecho ratifica que Dios nos salva, que Dios nos libra de todo mal. Por eso, hermanos, te digo en esta mañana, hermano, hermana, si tienes alguna dificultad, cobra ánimo, que el Señor está contigo. Y finalizo con lo que empecé, Isaías 43:1. Dice así, pero ahora, de Nueva Traducción Viviente, gracias. Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío.
Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel. Esta mañana te voy a pedir algo especial. Vamos, según el verso 1, cuando dice, pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Vamos a cambiar Jacob por tu nombre. Vamos a poner Jacob por tu nombre, ¿sí? Dice, vamos a decirlo juntos. Pero ahora, oh Jorge en este caso, escucha al Señor quien te creó. Dije al principio que el Señor te había creado. Así que el Señor te creó. Oh, y dice, oh Israel, está hablando de la nación, de la familia, de la etnia. Dice, ahora pon tu apellido. Pon tu apellido porque es diferente ahí. O, en mi caso, Watanabe, el que te formó dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Jesucristo lo pagó ya con su sangre. Te he llamado por tu nombre. Eres mío. Señores, hermanos, hermanas, les pertenecemos al Señor. Les pertenecemos a Él. Él es nuestro Adonai. ¿Y desde qué momento le pertenecemos? Desde el momento que le dijimos, Señor, creo en ti. Juan, termino con esto, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad, les dio derecho de ser llamados hijos de Dios. Tú eres un hijo, una hija de Dios, y que nadie te haga dudar de eso, porque tú le perteneces al Señor. Verso 2 dice, y cuando pases o estés en dificultades, en situaciones difíciles, cuando te sientas oprimido, cuando te sientas que te asfixias, nada te va a ocurrir, porque yo estaré contigo, aunque estés en situaciones pero muy difíciles, así como Daniel estuvo en el foso de los leones. De repente tú te sientes así, como en un foso, como en un túnel que no encuentras la salida. El Señor te dice, yo estoy contigo, no te desampararé, porque yo soy tu Dios. Pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel. Jesucristo es nuestro Adonai. Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo es nuestro Salvador. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Hermano, hermana, Dios te ama. Para Dios tú eres especial. Para Dios cada uno de nosotros es especial. Aquellos que son padres saben que nuestros hijos son especiales. Que a pesar de que se porten indisciplinadamente, aún así los amamos. Imagínate al Padre. El Padre envió a su Hijo porque éramos santos y estábamos bien. No, ¿cierto? Él envió a su Hijo porque estábamos mal, éramos desobedientes, y que solamente y a través de la sangre de Cristo, a través de Él podríamos llegar al Padre. Por eso que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Si tú crees en el Señor Jesucristo, si tú crees que es el Hijo de Dios, tú eres un hijo, una hija de Dios. Y Él está contigo. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar. Señor, levanta tu mano si quieres orar así. Señor, tú conoces mis dificultades.
Tú conoces la situación que estoy pasando. Esa situación de salud, las finanzas, esa situación familiar, Señor, que tú sabes lo que me está aconteciendo. Esa situación legal, mi buen Dios. Oh, Padre, tú conoces lo que les sucede a mis hermanos en casa, a mis hermanas en casa, a mi madre, Señor. Te pido que tú nos ayudes, Señor, para encontrar la salida, mi bendito Padre Celestial. Porque sabemos que tú tienes el control de todo, que nunca, nunca perdiste el control. Pero sobre todo, Señor, que se haga tu voluntad y no en mis fuerzas, sino en tu poder. Porque tuyo es el reino, tuyo es la gloria. Y hoy hemos cantado que tú eres poderoso, poderoso Dios. Y que todos somos tuyos, Señor. Te bendecimos, Señor. Si tú has orado así y porque estás pasando por una situación difícil, quisiera que levantes tu mano para orar desde aquí a ti. Amén. 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 Sí, Señor. Amén. Padre mío y Dios mío, mira, oh bendito Dios, esas manos levantadas, Señor. Te pido, Padre, que sean cumplidas, Señor, tus promesas, Señor, en ellos. Mi buen Dios, tú que estás aquí en medio, mira esas manos levantadas, Señor, y tócalas, Señor. Espíritu Santo, abrázalos, Señor. Consuélalos con tu amor. Y pon en sus corazones, oh bendito Dios, esta prueba pasará. Esta prueba pasará. Y que tú estarás alumbrando sus caminos para salir de este laberinto. Gracias te damos. Los bendigo, Señor, a cada uno de ellos y como familia representada. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Amén. ¿Cuánto puede decir gloria? Ha sido un placer estar con ustedes, esperando que la palabra de Dios te haya ayudado, te haya animado, te haya hecho reflexionar, para que lo pongas en práctica. Dios mediante, nos vemos el próximo domingo por este mismo medio. Y si fue de bendición para tu vida, comparte este video con tus amigos, familiares y hermanos. Y no olvides de suscribirte y activar la campanita para que te avise de todos nuestros videos. Soy Jorge Watanabe para Ministerios Vida desde Lima, Perú. Dios te bendiga.